Buenas tardes, profesor Jorge. El día de hoy yo voy a exponer mi proyecto final del curso de matemática discreta, que es del juego del ajedrez. Bueno, vamos a empezar con una introducción. El juego de ajedrez es un juego milenario con estrategia y pensamiento. Es un ejemplo fascinante de la aplicación de estructuras discretas, un desafío a la complejidad computacional. Acá su complejidad y profundidad se basan más en su interacción de elementos discretos como las piezas, casillas y reglas de juego. Pueden acá representarse y analizar utilizando conceptos matemáticos como gráficas, árboles y conjuntos hasta lógica provisional. Este trabajo también tiene como objetivo realizar una relación entre los ajedrez y las estructuras discretas, explorando acá cómo estas últimas se manifiestan en el juego y cómo influyen en esta complejidad y sus estrategias. Bueno, vamos a decir los objetivos. Este objetivo general es analizar la aplicación sobre las estructuras discretas del ajedrez, identificando sus estructuras que utilizan, su impacto de juego, incluyendo la complejidad computacional. Los objetivos específicos, hay muchos de ellos, voy a detallar algunos. Por ejemplo, es como analizar las estructuras que discretas influyen en la complejidad en la estrategia del pueblo. Esto está influyendo en la evaluación de posiciones, como la planificación de movimientos, su gestión de recursos y entre otras cosas. También está la exploración de relación entre las estructuras discretas y la complejidad de computacional del ajedrez, incluyendo la búsqueda y movimientos, la evaluación de posiciones y generando sus estrategias. Bueno, su descripción de la aplicación que emplea las estructuras discretas. Acá tenemos como un conjunto de discretos de elementos, que son los tableros, de ahí representa como, hay 64 tableros, 64 casillas organizadas en un patrón de 8 por 8 con colores alternativos de blanco y negro. Acá para identificar las casillas. Cada casilla tiene su posición única, que está definida por coordenadas, o sea, letras y números, que puede ser A1, entre otros más. Acá nos permite para representar su precisa y sistemáticamente la posición de las piezas. Luego están, como dije, las piezas. Piezas son de 18, 16 piezas por jugador, cada una con un movimiento predefinido y valores específicos. Cada pieza se clasifica como en 6 tipos: el rey, la reina, torre, alfil, caballo y peón. Cada pieza, como ya diré, tiene sus diferentes movimientos predeterminados. Luego, como dije, los movimientos es el conjunto finito de los movimientos legales por cada pieza de especiales que determinan su alcance, dirección, incluyendo restricciones como el movimiento diagonal, la línea recta en forma de L o la captura de piezas enemigas. Sus estados de juego. Cada configuración de estas piezas tiene en el tablero representa un estado discreto en el juego. Es como el juego cambia a cada movimiento legal realizando por un jugador, creando una secuencia de estados que puede representarse en un árbol de juego. Las estructuras discretas que se utilizan para el ajedrez acá influyen las gráficas, árboles y conjuntos, incluyendo también la lógica posicional. Bueno, iniciemos con las gráficas. Las gráficas acá pueden ser representadas como donde va la casilla en un nodo y las conexiones entre casillas representando los movimientos legales de una pieza. Luego también están los árboles. Acá se representa la secuencia de movimientos posibles del juego, donde cada nodo se representa un estado de juego y cada rama representa el movimiento legal de la pieza. Siguiente, los conjuntos. Acá se utilizan para representar las piezas de cada jugador, las casillas del tablero y los movimientos legales. Por ejemplo, acá, mientras se está en un conjunto de movimientos legales, para un peón puede contener todos los movimientos legales que puede realizar el peón en una posición determinada. Por último, la lógica proposicional. Acá están las reglas de ajedrez donde se pueden expresar utilizando la lógica proporcional, donde cada regla es una proporción que se puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, un movimiento, pues del peón, se puede expresar como una progresión lógica. Si el peón
se mueve dos casillas desde su posición inicial, entonces puede capturar una pieza en la siguiente casilla. Esta lógica proporcional permite que formalizar las reglas y analizar la validez de los movimientos y las estrategias. Luego, definiciones de las estructuras discretas. Acá, las gráficas. La gráfica, como ya es una estructura matemática que consiste en un conjunto de nodos, o sea, los vértices, conectado a aristas, que son los arcos. En el ajedrez, el tablero puede ser representado como una gráfica donde cada casilla es un nodo y conexiones entre las casillas que representan los movimientos legales de las piezas. Ejemplo, la gráfica del tablero. Un nodo por cada casilla es una arista. Entre dos casillas, si una pieza puede moverse de una casilla a otra. Gráfica de movimiento es el nodo por cada estado de juego. La arista entre dos estados sin un movimiento llega a un estado a otro. Luego, las propiedades. Acá está la conectividad, los ciclos, los grados de nodo. Bueno, la conectividad es la gráfica determinada de las posibilidades de movimientos entre diferentes partes del tablero. Los ciclos, acá se representan movimientos repetitivos que pueden ser utilizados para crear trampas o estrategias. El grado de un nodo es el número de aristas que inicia en un nodo. Representa el número de movimientos legales que puede realizar una pieza desde una casilla determinada. Acá, uso de otras aplicaciones que se puede hacer serían las redes, las rutas, análisis de redes, ahí algoritmos de búsqueda. Las redes serían las gráficas que se pueden utilizar para representar las conexiones entre usuarios en redes sociales. Unas rutas serían las gráficas que se utilicen para encontrar las rutas óptimas para diferenciar puntos en el mapa. Los análisis de redes serían como para que las redes sociales tengan comunicación y redes biológicas además. El algoritmo de búsqueda se utilizan para la implementación de algoritmos con la búsqueda eficiente como un algoritmo de Discret para encontrar el camino más corto a una gráfica. Bueno, ahora vamos a pasar con los árboles. Los árboles es un conjunto de estructura donde la jerarquía consiste en el nodo raíz y un conjunto de subárboles conectados por las raíces. En el ajedrez sería que los árboles se utilicen para representar la secuencia de movimientos y posibles en el juego. Ok, un ejemplo es el árbol de juego, que un nodo que cada estado en el juego, con la raíz representando en su estado inicial. Por ejemplo, si movemos un peón, ese sería el estado de juego y su raíz inicial sería donde inició. Cada de esta rama representa un movimiento legal y cada subárbol representa los posibles secuencias de movimientos a partir de su estado de juego. Acá sus propiedades serían las altura, la ramificación y los nodos de hoja. La altura sería la altura del árbol que determina la profundidad de la búsqueda de movimientos. Su ramificación sería que determine el número de movimientos legales de cada árbol en el estado de juego. Nodos de hoja. Acá los nodos no tienen hijos, que representan los estados finales del juego. Acá también se pueden usar en otras aplicaciones como los sistemas de archivos, algoritmos de búsqueda, compiladores, que son, acá en los archivos se utilizarían para organizar los archivos del sistema. Los algoritmos de búsqueda se utilizan para implementar los algoritmos de búsqueda a clientes, como el algoritmo de búsqueda a profundidad y el algoritmo de búsqueda en anchura. Los compiladores son lo que se utiliza para representar de los programas compilados. Los conjuntos. Acá, los conjuntos es una colección de objetos distintos. En el ajedrez, los conjuntos se utilizarán como para representar las piezas de cada jugador y las casillas del tablero. Acá, sus ejemplos. Los conjuntos de piezas, que sería que tiene todas las piezas de un jugador, conjuntos de casilla, que contienen las casillas del tablero. Y el conjunto de movimientos legales, acá son los movimientos legales que puede realizar una pieza en su estado dado del juego. Sus propiedades serían la cardinalidad,
la unión, intersección, diferencia y subconjuntos. La cardinalidad serían los elementos de un conjunto, la unión, intersección y diferencia, las operaciones que se pueden realizar con conjuntos y subconjuntos serían conjuntos que están conteniendo dentro de otro conjunto. Uso de aplicaciones. La base de datos. Los conjuntos se utilizan para almacenar, manipular en los estados en la base de datos. Algoritmos de clasificación son los conjuntos que se utilizan para implementar algoritmos de clasificación eficientes. La teoría de conjuntos son los que fundamentalmente en la teoría de conjuntos es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de conjuntos y sus propiedades. La lógica proporcional. La lógica proporcional es un sistema formal para razonar las proporciones que son declaraciones que pueden ser verdaderas o falsas. En el ajedrez puede las reglas del juego que pueden expresarse utilizando la lógica proporcional. Acá sus ejemplos sería el movimiento del peón, que un ejemplo sería, si un peón se mueve a dos casillas desde su posición inicial, entonces no puede capturar una pieza en la siguiente casilla. Y otra que sería la regla de Broque, que sería así. Si el rey no se ha movido y la torre no se ha movido, entonces el rey puede enrocar. Las propiedades acá serían la inferencia, que sería su lógica proporcional, que permite deducir nuevas posiciones a partir de las conocidas ahorita. La validez. La proporción es válida si es verdadera de todos los casos posibles. Y la consistencia es de que si las proposiciones es consistente, si no hay contradicciones entre ellas. Acá sus usos de las aplicaciones serían el sistema de razonamiento que se utiliza para implementar sistemas de razonamiento e inteligencia artificial. La verificación de software sería para que puedan verificar la corrección en programas de software y la filosofía. Acá se utiliza para analizar argumentos y razones filosóficos. Y por último serían las redes neuronales. Las redes neuronales acá son sistemas computacionales inspirados en el cerebro humano que utiliza para aprender los datos y realizar las tareas. En el ajedrez serían que las redes neuronales puedan utilizar para modelar el comportamiento de los jugadores de ajedrez, aprendiendo los patrones de movimientos y sus estrategias utilizando en las partidas. Los casos ejemplos serían las redes neuronales para evaluar las posiciones, o sea, que pueden entrenar para evaluar la calidad de la posición del ajedrez, aprendiendo las partidas jugadas por los jugadores expertos. Y la otra sería las redes neuronales para la generación de movimientos. Acá puede ser para entrenar, para generar los movimientos legales y estratégicos en el ajedrez, aprendiendo las partidas jugadas por estos jugadores expertos. Sus propiedades. Sus propiedades serían las redes neuronales, donde pueden aprender de datos y mejorar su rendimiento con el tiempo, generalizando así también las redes neuronales para generalizar nuevos datos, incluso si no han sido entrenadas específicamente para esos datos. Y la no linealidad. Acá son las redes neuronales que pueden ser relacionadas no lineales entre los datos, lo que hace adecuada para moldear los sistemas complejos como el ajedrez. Acá sus usos en otras aplicaciones serían los reconocimiento de imágenes. Las redes neuronales se utilizarían para identificar sus objetos e imágenes. Procesamiento del lenguaje natural. Las neo- Acá se utilizarían para comprender y generar el lenguaje humano. Y el control de robots se utiliza para controlar los robots y otros sistemas complejos. Acá la complejidad computacional del ajedrez. Bueno, el ajedrez es un juego con una complejidad computacional extremadamente alta. El número de posibles movimientos en una partida crece exponencialmente con cada movimiento, lo que pase, lo que hace que sea imposible tener un orden para explorar todas las posibilidades en un tiempo razonable. Porque como ya sabemos, un movimiento hace que suceda otro consecuente, haciendo así que se cree como una paradoja infinita hasta llegar a un cierto punto. Acá están el árbol de juego y la complejidad computacional. En el árbol de juego, acá
representaciones en todas las posibles secuencias de movimiento a partir de del primer movimiento, o sea, la posición inicial que está en todas las fichas. El número de nodos en un árbol crece exponencialmente con la profundidad de la búsqueda. La complejidad computacional. Acá es que el ajedrez se mide en términos de número de operaciones que requieren resolver un alto problema. La complejidad acá es una extremadamente alta, lo que significa que se requieren muchos recursos computacionales para encontrar soluciones óptimas. Estrategias para reducir esta complejidad computacional sería podo, alfa y beta. Acá es una técnica que busca y que reduce el número de nodos que se exploran al árbol de juego, o sea, disminuye los supuestos movimientos para ahí tener una respuesta tal vez rápida. Una evaluación también heurística es que es una técnica que se utiliza para estimar la calidad de la posición sin exponer todas las posibilidades. Y por último también está la profundidad, la búsqueda de profundidad limitada, que es una técnica que limita la profundidad en la búsqueda en el árbol de juego, lo que reduce el número de nodos que se exploran. Acá, el impacto del desarrollo de la inteligencia artificial sería que el desarrollo es la inteligencia artificial. Ha tenido un impacto significativo en el ajedrez. Los motores del ajedrez se ha basado en esta inteligencia artificial. Ahora pueden competir con los mejores jugadores humanos. O sea, que las máquinas ahora pueden estar compitiendo contra los profesionales o top mundiales, como algunos lo conocen como de los juegos de ajedrez. Acá son los motores de ajedrez, que son los programas del ordenador que pueden jugar ajedrez. Los motores a partir del ajedrez modernos utilizan las técnicas de inteligencia artificial para analizar las posiciones y generar movimientos. El aprendizaje automático. Acá se utiliza para entrenar los motores del ajedrez, para que aprendan las partidas jugadas de los jugadores expertos. O sea, que aprenden sus movimientos, sus debilidades, pasándolo al motor de ajedrez para así poder jugar contra ellos. Acá también están las redes neuronales. Acá se utilizan para moldear ese comportamiento de los jugadores de ajedrez y generar movimientos estratégicos para hacerle combate a los jugadores profesionales. Bueno, llegando así a nuestra conclusión, les voy a explicar que esto, como ya hablé, es un juego de complejidad del ajedrez. Es extremadamente alta, pero las estructuras discretas y técnicas de inteligencia artificial han permitido que los ordenadores jugar al ajedrez es un nivel de rivaliza a todos los jugadores humanos. El estudio del ajedrez y su complejidad computacional ha impulsado el desarrollo de la inteligencia artificial, que lo ha llevado a los avances en las áreas como el aprendizaje automático, la visión para ordenar el procesamiento y la lengua natural. Hasta aquí es mi exposición. Muchas gracias.